Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
Y nuevamente tras la pausa musical ya estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículo 19, de donde nos dice la palabra de Dios. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Este otro rey, que no conocía a José, se dio rápidamente cuenta de lo que le suponía el peligro para Egipto de un pueblo como el de Israel, que se iba multiplicando y llegó a ser tan numeroso. Es por eso que los hebreos eran pastores y tenían rebaños importantes, y es por eso que eligieron ellos la tierra de Gosén cuando vinieron a Egipto. Todo los vinculaba con el pueblo de los Hilsos, ya que Faraón utilizó sofimas, es decir, argumentos falsos con apariencia de verdad, como suele hacer el diablo muchas veces, para hablar mal, en este caso era de los hebreos, introduciendo penas duras para ellos en el trabajo que como esclavos tenían que realizar día tras día. Los maltratos prosiguieron durante mucho tiempo y se hicieron más intensos cada vez en los días del nacimiento de Moisés. Este faraón de los tiempos de Moisés puso bajo el régimen de trabajo forzoso a todos los israelitas en la construcción de la ciudad del delta de Nilo, como eran Ramasés y Pitón, como nos muestra en el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 1 y versículo 11. Posiblemente había considerado que la opresión sobre los israelitas como esclavos, condenados a trabajos duros, traería como consecuencia que muchos de ellos muriesen precisamente por el trabajo tan forzoso que tenían que hacer, con lo que el pueblo hebreo disminuiría numéricamente, y entonces pensaría el faraón el problema ya estaba resuelto. Pero Dios actuaba en contra de los propósitos de Faraón, de modo que el pueblo aumentaba y lo hacía cada vez más. Sigue diciendo este versículo 19, a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. El siguiente paso consistía en el asesinato de los niños varones recién nacidos. Para ello el faraón dio instrucciones a las parteras para que los matasen en la asistencia en el parto, tal como nos muestra en Éxodo capítulo 1 versículos 15 y 16. Pero Dios estaba cuidando de su pueblo, de modo que los propósitos de Faraón se veían frustrados con la desobediencia de las comadronas. Finalmente, viendo que no podía hacer nada Faraón, ordenó que los niños judíos que naciesen fuesen ahogados en el río Nilo. Este mandato afectaba a los mismos padres de los niños que nacían, de manera que debían abandonarlos para que no sobrevivieran, permitiendo sin oposición se fuesen y ahogasen en el río Nilo, como nos muestra en Éxodo capítulo 1 y versículo 22. Hay que tener en cuenta también algo muy importante, y es lo siguiente, que el río Nilo para los egipcios era un dios. Satanás puso en el corazón de Faraón que los hijos de Dios fuesen ofrecidos a muerte a uno de los ídolos de los egipcios. Así que el enemigo del pueblo de Dios luchaba denodadamente para impedir el cumplimiento de la promesa de Dios, ya que la descendencia de Abraham vendría aquel que sería bendición para todas las naciones, es decir, Jesucristo. Note esto, los ídolos del mundo fracasan ante el propósito del verdadero Dios, porque el verdadero Dios es el único que conoce todas las cosas, aun las más adversas para la ejecución de sus determinaciones. Dios siempre las va a llevar a cabo.
Continúo con el versículo 20 de este capítulo 7, donde sigue diciendo la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. En aquel mismo tiempo nació Moisés, dice la palabra. Eran aquellos tiempos de aflicción, por el incremento del maltrato de Faraón hacia el pueblo de Dios que lo tenía como esclavo. Y además, el edicto de Faraón, mandando matar a todos los niños varones que naciesen, se produjo al nacimiento de Moisés, precisamente en ese momento. Nótese por otro lado que el padre de Moisés y la madre eran de la tribu de Leví. Cuando nació Moisés tenía ya él 2 hermanos, uno se llamaba Aarón y su hermana se llamaba Miriam o María. Sigue diciendo la palabra de Dios que «y fue agradable a Dios». La característica destacable del recién nacido es que era hermoso. Bueno, esto para cualquier padre, cualquier madre, todos sus hijos son hermosos. Pero la Biblia cuando llama a algo hermoso es que verdaderamente es fuera de lo común. Así que cuando está diciendo que el bebé era hermoso, era un bebé bello. Es interesante destacar la expresión cuando lo está diciendo Dios. Pudiera tratarse de alguna expresión semita para afirmar la belleza del niño. Sin embargo, aquel recién nacido estaba ya en los planes de Dios para la liberación de su pueblo. Por tanto, ese niño era un niño hermoso para él mismo, agradable, delante de sus ojos, es decir, de los ojos de Dios, amado por él como corresponde a todos los que son escogidos por Dios. Y cuando decimos que son escogidos por Dios, no quiere decir que Dios haga acepción de personas, sino que dentro de los propósitos de Dios, Dios escoge a hombres y mujeres para llevar a cabo sus planes. Hombres y mujeres que algunas veces son sordos a su llamado, son ciegos a lo que Dios le pone delante, pero tarde o temprano van a ceder a aquello por lo cual Dios tenía preparado para ellos y para ellas. Sigue diciendo la palabra, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Los padres de Moisés, como he dicho, eran de la tribu de Leví, y por tanto eran padres creyentes. Y es por eso que, en aquellos tiempos, y ahora también, las familias siempre consideran a los hijos como un regalo de Dios. Y esto era suficiente como para exponerse los padres. No sabemos qué sentencia habría para este tipo de desobediencia para los padres, pero sin duda debería ser una sentencia bastante fuerte, y aún más siendo para los padres que eran esclavos. Sin embargo, no podían durar indefinidamente esta situación sin que la autoridad egipcia lo detectaran. Imagínense que dice durante 3 meses. Todos sabemos que los niños según van creciendo, pues su voz se le va poniendo más fuerte. Y cuando lloran, que lloran bastante, imagínate los apuros de los padres para hacer que ese llanto no se oyese fuera. ¿Qué deberían de hacer? ¿Cómo deberían de tratar al niño? Quizá orando al Señor para que los egipcios no escucharan el llanto del niño. La cosa es que, como dice la palabra, que no pudiéndolo ocultar más, tuvieron que tomar una decisión. Y lo vemos a continuación en los versículos 21 y 22, donde nos dice la palabra de Dios. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Qué ironía, ¿verdad? Faraón dictando una ley en contra de los judíos, y ahora precisamente la hija del Faraón va a coger a un judío como si fuese hijo suyo. Así que podemos notar que la hija de Faraón quizá vino al río
a pasear o quizá a darse un baño, cuando seguramente la doncella o sus guardaespaldas o asistentes vieron al niño, lo sacaron del agua y lo trajeron a la princesa. Ella, ¿qué es lo que hizo? Lo adoptó como su hijo y lo llevó al palacio real. Éxodo, capítulo 2 y versículo 10 dice: Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Vemos aquí la providencia de Dios, protegiendo a Moisés en días como otros niños israelitas morían por la crueldad de Faraón. Moisés llegó a ser parte de la familia de Faraón cuando la princesa lo adoptó. Y otras de las consideraciones que hay que tener en cuenta, que precisamente por amamantar la madre de Moisés a su propio hijo, la princesa le pagó por ello. Así que, aunque el Antiguo Testamento no dice nada sobre la preparación de Moisés, por otro lado, él fue recibido en la corte real. Y Esteban sigue la tradición y dice que Moisés recibió una educación en toda la sabiduría de los egipcios. En los antiguos tiempos, Egipto fue un gran centro de estudio, de conocimiento y también de sabiduría. Nótese lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 3, donde dice: Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Moisés probablemente estudió filosofía, matemática, literatura, retórica, es decir, todo lo que en aquel tiempo podía estudiar un príncipe. Estas disciplinas lo hacían apto para desempeñar un papel, pero no un papel cualquiera, sino un papel de liderazgo. Así que Esteban es breve y va al grano. Solo dice que Moisés era poderoso en palabras y hechos. Hay también que tener en cuenta que, por supuesto, Moisés, como líder de los israelitas, repetidamente demuestra su habilidad para hablar bien en la presencia de Faraón o de dirigirse al pueblo de Israel. Su autoevaluación de que era tardo para hablar, como nos dice en Éxodo capítulo 4 y versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Debe de entenderse aquí que Moisés estaba excusando para que otro ocupase su lugar, y estaba poniéndose él como que no sabía hablar o como que era torpe en lengua, y lo estaba haciendo delante de Dios. El Antiguo Testamento revela que no fue Aarón, sino Moisés, quien habló elocuentemente y realizó numerosos milagros. Sin duda que Moisés fue poderoso, como nos dice Esteban, en palabras y en obras. Continúo ahora con el versículo 23 de este capítulo 7 de Hechos, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento no nos dice qué edad tenía Moisés cuando huyó a Madián. Solo nos dice que había crecido, como dice por ejemplo en Éxodo capítulo 2 y versículo 11, donde dice: En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Y también en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11 versículo 24, dice algo referente a esto, cuando dice: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Sin embargo,
Sabemos que tenía 80 años cuando se presentó ante el faraón con su hermano Aarón, como nos lo muestra en Éxodo capítulo 7, versículo 7, y que tenía 120 años cuando murió, como nos muestra Deuteronomios capítulo 34 y versículo 7. La tradición judía dice que a los 40 años huyó de Egipto, que vivió en Madián otros 40 años y que guió al pueblo israelita otros 40 años. Según esto, su vida se divide en 3 periodos iguales de 40 años cada uno. Continúa ahora con el versículo 24, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. El escritor de Hebreos explica que Moisés no quiso ser conocido como hija de la hija de Faraón, pero echó su suerte, sin embargo, con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en aquella ocasión era brutalmente maltratado por el Faraón, como nos muestra Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 25. Así que Moisés se identificó con los descendientes de Abraham, que era, por otro lado, el pueblo de pacto de Dios. A pesar de su educación en el palacio de Faraón, él era un israelita de verdadero corazón. Es por eso que a los 40 años decidió visitar a sus compatriotas, a los israelitas. Y cuando decidió identificarse con sus esclavizados y oprimidos compatriotas, no solo declaró ser descendiente físico de Abraham, sino que también declaró ser su descendiente espiritual por su fe en Dios, como nos muestra Hebreos 11, versículo 26, donde nos dice: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El texto griego dice literalmente: subió en su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Es decir, que era Dios que estaba actuando en el corazón de Moisés, de manera que decidió echar su suerte con los israelitas. Y es así que la palabra visitar en este versículo significa más que una reunión social. Implica, por otro lado, ayudar a alguien que está en necesidad. Y el pueblo de Dios, los israelitas, estaban en gran necesidad. Y nos sigue diciendo este versículo 24 que y al ver a uno que era maltratado por un egipcio. Cuando dejó el palacio real Moisés para unirse al suyo, a su pueblo, estaba exponiéndose a la furia de Faraón, por romper precisamente los vínculos con la familia egipcia en favor de identificarse con el pueblo esclavo que era los hebreos. Además, también corrió el riesgo de ser mal interpretado por los israelitas, por otro lado, que lo veían como un miembro de la familia real. Como nos dice, cuando vio a un egipcio maltratando a un israelita, ¿qué es lo que hizo? Acudió en ayuda de éste, golpeando al egipcio opresor hasta causarle la muerte. El texto occidental del manuscrito griego, siguiendo el relato del Antiguo Testamento, agrega que Moisés enterró en la arena precisamente al opresor que había matado, como lo muestra en Éxodo capítulo 2 y versículo 12. Aparte de la cuestión de si Moisés tuvo alguna justificación para tomar la ley en sus propias manos, el hecho probó que se autodescalificó para asumir la posición de un líder. Es decir, Moisés actuó como un verdadero Rambo, sin contar con Dios para nada. Por tanto, era necesario todavía que aprendiera Moisés la lección de la mansedumbre, como nos muestra luego más adelante en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, donde dice:
Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Continuó con el versículo 25, donde nos dice la palabra de Dios. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así que vemos que Moisés era de la opinión de que Dios lo había escogido a él para liberar a los israelitas y que esto lo reconocerían inmediatamente como su líder. Él era una persona madura ya, que había recibido una excelente educación en la cultura egipcia. Tenía también una genuina fe en Dios, en el Dios de Israel, quien había prometido liberar a su pueblo de la esclavitud que ya llevaba 400 años, después de haber dado a Abraham la promesa de heredar la tierra prometida, como dice Génesis capítulo 15 versículo 13. Así que los israelitas, aunque estaban siendo oprimidos y eran esclavos, ellos guardaban este conocimiento, quizá a través de la tradición oral, y esperaban pacientemente por su libertad. Sin embargo, aun cuando Moisés haya estado al tanto de esta profecía divina, sus compatriotas no lo aceptaban a él, a Moisés, como su libertador. Así que dice Esteban, ellos no comprendían. Continuó con Hechos capítulo 7 versículo 26, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Dice este versículo 26, y al día siguiente. Este día siguiente no iba a ser un día cualquiera para Moisés, ya que iba a ser un día decisivo. Al regresar donde los israelitas estaba indicando que su rompimiento con la familia real no era cosa de unas horas, sino que iba a ser permanente, es decir, para siempre. Él esperaba que compatriotas le aceptaran como el líder, como acabo de decir, provisto por Dios para libertar los de la esclavitud. Sin embargo, estaba él, Moisés, completamente equivocado en este momento, ya que cuando volvió donde sus hermanos, vio a dos de ellos peleándose y con ganas de herirse el uno al otro. Trató él de intervenir y de poner paz entre ambos, diciéndole, varones son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? En este punto Esteban no sigue el texto del Antiguo Testamento, que está dando el significado de la pregunta original de Moisés. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Como dice Éxodo 2:13. Nótese que Moisés enfatiza el concepto hermanos, no en el sentido de que estos dos hombres pertenecieran a una misma familia, sino que eran miembros de la misma raza, es decir, la hebrea. Así que Moisés, por tanto, llama su atención a la nacionalidad cuando les preguntó por qué estaban golpeándose el uno al otro. Indirectamente estaba refiriéndose a las heridas que habían recibido los israelitas de mano de los capataces egipcios. Además, inadvertidamente llamó la atención a su propio ataque fuerte y fatal contra un egipcio. Voy concluyendo ya con esto. Esteban, en su defensa ante el Sanedrín, de que no había blasfemado contra Dios ni contra Moisés, él para ello hace un repaso del Antiguo Testamento y muestra que el lugar santo y la ley eran únicamente figuras de futuras realidades, con lo que no se las menospreciaba al decir que habían de dar lugar a cosas mejores.
era la sabiduría divina quien estaba dirigiendo en todo momento a Esteban. Más que presentar una defensa, Esteban detallaba el relato histórico que todos los oyentes conocían y lo conocían muy bien. Amigo y amiga oyente, una de las escenas más tristes del mundo es la de los pobres, afligidos y oprimidos, que agregan a sus calamidades altercados, pleitos entre sí mismos. Pero de esta misma clase de gente comúnmente se levantan contenciones, demandas, luchas, etc. Y lo podemos ver en los días de hoy, al ver a través de las noticias de televisión, donde los refugiados que huyen de las guerras, cuando llegan a Europa, muchos caen en manos de mafias. Otros, movidos por las necesidades, pierden hasta su dignidad, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, por otro lado también hay muchos que al ser asistidos por cristianos y cristianas que le están ayudando llevándole alimentos, ropa, cobijo y todo para suplir sus necesidades, ellos encuentran un amor como nunca han encontrado en sus vidas, y es el amor de Jesús. Es por eso que no es difícil en estas personas que están receptivas a recibir esta clase de amor que viene de Cristo Jesús, que por vez primera en sus vidas acepten a Jesucristo y lo acepten como Señor y Salvador de sus vidas. Amigo y amiga oyente, si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, no espere a llegar el momento de suma necesidad, es decir, de perderlo todo materialmente o físicamente, ya que la palabra de Dios dice que hoy es día de salvación, que si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Es por eso que hoy es el día, es el momento de salvación. Por tanto, yo te invito en esta hora a que tú puedas orar conmigo una oración para recibir a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por ellos. Te abro mi corazón y te acepto en este momento como mi Señor y mi Salvador. Prometo serte fiel todos los días de mi vida. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. De Moisés el canto, siervo de Dios, del Cordero la canción dice así: maravillosas son tus obras, y
Dios poderoso, justos son tus caminos, Rey de los santos, quien no te temerá, cantará de Moisés el canto, siervo de Dios, del Cordero la canción. Dice así, maravillosas son tus obras, Dios poderoso, justos son tus caminos, Rey de los santos,